¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Que es más difícil de entender como cristianos y que es quizá la pregunta más difícil de responder. Una pregunta que ya hemos planteado antes, pero que en nuestras circunstancias actuales como iglesia, que debemos reconocer que casi estas circunstancias se presentan muy seguido. Desde que empezamos este proyecto hace más de 2 años, los que hemos estado desde un principio tenemos que reconocer que casi siempre estamos en momentos de prueba. Cuando no es una cosa es otra y es otra, pero de todas nos ha sacado adelante el Señor. Amén. Entonces ya hemos planteado esta pregunta antes, de manera que estas circunstancias por las que estamos pasando nos llegan a hacerlo nuevamente. Y la pregunta es, ¿por qué existe el sufrimiento en un mundo creado por un Dios que es amor y que es todopoderoso? ¿Por qué? ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Si el mundo fue creado por Dios y Dios es amor y además Dios es todopoderoso. Esta es una pregunta que ataca nuestras mentes y nuestros corazones constantemente, porque de una u otra manera todos lidiamos con el sufrimiento todos los días, de una manera o de otra. Y es una pregunta difícil de responder, porque Dios se ha revelado en su creación y en su palabra como alguien cuyo amor es tan grande que la Biblia nos enseña que Dios es amor. Y se ha revelado como un Dios de un poder tan grande que la Biblia nos enseña que es un Dios todopoderoso. Y nosotros hemos creído esa realidad. Pero a veces creer en este Dios, que es un Dios de amor y que es un Dios todopoderoso, nos causa conflicto. Y el conflicto viene cuando vemos o experimentamos situaciones tristes, situaciones desesperantes, y estas situaciones nos impulsan a tratar de ayudar y de orar. Y entonces es que viene el conflicto. Un incrédulo lucha con una situación difícil porque no cree en Dios. Y es difícil lidiar con esa situación para alguien que no cree en Dios. Nosotros, los creyentes, luchamos porque creemos en Dios. Es decir, para nosotros no hay duda. Dios puede ayudar a quienes sufren. Y en nuestra iglesia tenemos un montón de pruebas. Pero no solo los testimonios que se han presentado en nuestra iglesia en 2 años son evidencia de esa realidad de que Dios puede ayudar a los que sufren. Tenemos pruebas de que Dios pueda ayudar. Pero cuando nuestros intentos por ayudar a alguien que está pasando por un momento de dolor, esos intentos por ayudar son en vano, y cuando tampoco nuestras oraciones por nuestro sufrimiento o el sufrimiento de los que amamos o de alguien que conocemos, cuando esas oraciones pareciera que no surten ningún efecto para aliviar este dolor, entonces el conflicto se presenta. Porque no podemos entender por qué Dios parece no contestar el clamor de nuestro corazón por nuestra necesidad o la necesidad de los demás. Y entonces es que viene el conflicto. Yo creo en Dios. Sé que Dios tiene poder.
Sé que Dios me ama y ama a todos sus hijos. Y yo estoy atravesando por una situación difícil en donde necesito que ese Dios de amor y de poder me responda. O yo conozco a alguien que amo y que está pasando por esa situación y yo necesito que ese amor de Dios, ese poder de Dios se manifieste. Pero pareciera que no oye Dios o que no quiere responder. Y entonces es que no podemos entender por qué no escucha el clamor de nuestro corazón, por la necesidad nuestra, por la necesidad de los demás. Y lo primero que tengo que decir es que ni usted ni yo estamos solos en esta lucha que nuestra conciencia, nuestro corazón tiene y que involucra nuestra fe y el sufrimiento. Miles de años antes, el rey David se preguntaba lo mismo y por eso leímos el Salmo 13. El rey David, un siervo de Dios, quizá el siervo más grande o uno de los siervos más grandes del Antiguo Testamento de nuestro Dios, estaba pasando por un momento en que sentía que Dios no lo escuchaba. Y por eso él dice en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que aconsejarle a mi alma con tristezas en mi corazón cada día? A veces la vida de David era tan difícil que él dice en otro de los salmos, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y él clama, respóndeme, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Yo no sé cuántos de nosotros hayamos sentido esa sensación de angustia que se siente físicamente. Se siente ese hueco en el estómago que nos hace adoptar la posición fetal. Y los psicólogos dicen que adoptamos esa posición cuando estamos en angustia porque nunca estamos más seguros que cuando estamos en el vientre de nuestra madre. E inconscientemente ese patrón de seguridad se queda grabado en nosotros, de manera que cuando estamos en una situación que de veras nos angustia, adoptamos esa situación. Y como podemos ver, mucho antes de nosotros había hombres de Dios batallando para poder entender esta aparente injusta distribución del dolor y del sufrimiento, o tratando de contestar la vieja pregunta de por qué la gente buena sufre mientras que los malos parecen prosperar todo el tiempo. Esa es la pregunta que nos hacemos y lo primero que debemos hacer para entenderla, y estoy hablando con gente creyente, primero que debemos empezar a hacer para entenderlo es que tenemos que recapacitar y que debemos reconocer que nadie es lo suficientemente bueno y justo como para reclamar una vida buena y libre de penas por parte de Dios. Hay una frase de John MacArthur que a mí me encanta, porque él dice, muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué la gente buena sufre? Y él responde, no, nada más hay un bueno que sufrió y él se ofreció para sufrir. Él es el único bueno en realidad. Y él se ofreció para sufrir. Hermanos, tenemos que estar conscientes de que todos pecamos
y que la paga del pecado es el sufrimiento y es la muerte. Y la muerte es una palabra muy fea, horrible. Y si la palabra es fea, la experiencia de la muerte, de perder a alguien que amamos, es mucho peor. Pero hermanos, ese es el veredicto dictado por Dios para pecadores como nosotros. Y si nos detenemos un poquito a reflexionar, tenemos que reconocer que todos experimentamos lentamente la muerte en nuestras vidas. Día a día nos morimos un poco. Y el sufrimiento es parte de ese proceso de ir muriendo. El sufrimiento tiene un pasado triste y un glorioso final feliz para los que amamos a Dios. Pero mientras ese final feliz llega, debemos batallar para entender cómo podemos conciliar el dolor que afrontamos en esta vida con el amor y el poder de Dios. Debemos enfrentar esta pregunta que es difícil de por qué, por más que oramos y oramos, Dios a veces elige dejarnos sufrir en vez de terminar con nuestro dolor. Y no es una pregunta teórica, hermanos. Es decir, el hecho de responder a esta pregunta de por qué a veces Dios elige dejarnos sufrir en vez de terminar y de solucionar nuestro dolor, no es una pregunta académica, es una pregunta de vida. Es una pregunta que nos hacemos en relación a circunstancias reales. Y por lo mismo no sirven respuestas fáciles, respuestas superficiales, como Dios sabe lo que hace. O todo pasa por algo. O ten confianza en Dios, Dios te va a ayudar. O tantas otras que tenemos aprendidas de tantos que la oímos y que la verdad poco o ningún consuelo nos dan. Pero si fijan, eso es lo que nos dice todo el mundo cuando estamos sufriendo. Dios sabe por qué hace las cosas. Todo tiene un propósito. Todas las cosas ayudan, no te apures. Y son preguntas así como si las tuviéramos o si las tenemos en nuestras computadoras, son de las que salen por default, ¿verdad? Nomás le aprieta una letra y ya sale. Y ya no las sabemos. Entonces esas respuestas no nos dan mucho consuelo. Tampoco nos sirven las respuestas que los escépticos nos ofrecen. Porque si el todo ayuda para bien no ayuda, tampoco nos ayuda a saber que el infierno está aquí. No, que el infierno está aquí, no olvídate del infierno. O que somos polvo cósmico en espera de morir para regresar al cosmos. Esas respuestas tampoco nos sirven. Lejos de ayudarnos, nos sumen más en nuestra desesperación y nos hacen más cínicos, más deshonestos. Y por lo mismo son preguntas que como cristianos, son respuestas más bien que como cristianos no podemos permitir. Entonces el sufrimiento a veces nos deja como si debiéramos escoger entre no hay Dios o sí hay Dios, pero no quiere o no puede ayudar mucho cuando de aliviar el sufrimiento se trata. Y si esas fueran nuestras únicas opciones, entonces, hermanos, créanme, si esas son las únicas opciones que tenemos, una es que no hay Dios, y la otra es que sí hay Dios, pero no quiere o no puede ayudarnos. Si esas son las únicas opciones, estamos en serios problemas para responder a preguntas mucho más difíciles de responder, aparte de la pregunta del sufrimiento. Y hablando de esto, hablando de otras preguntas, hay otras que merecen nuestra reflexión. Por ejemplo,